¿Qué pasa aquí, en esta parte? En esa parte, ¿qué es lo que pasa? Que el ventrículo ya cerró aquí, pero todavía no abrió allá. Entonces empieza a contraerse. Se contrae y tiene que ir de 0 a 80 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque recién a 80 va a poder abrir aquí la válvula aórtica. Entonces, una vez que la abre, tiene aquí un periodo que se llama expulsivo, de eyección. Y después eso disminuye. Cuando disminuye, vamos a dibujar la diástole. Cuando sale toda la sangre, acuérdense que cuando sale toda esta sangre de aquí, hay un periodo de eyección rápida, violenta, que golpea aquí la pared de la aorta y va formando la onda del pulso. Y esta onda tiene una parte superior máxima, que es la que nosotros sentimos. Esta parte de aquí no la sentimos. ¿Se acuerdan que hablamos que esta diferencia se llama onda del pulso? También se llama presión diferencial, porque aquí llega hasta 120 y acá es 80. Entonces lo que sentimos es esa diferencia. ¿Por qué aquí llega a 120 y por qué tenemos esto? ¿Se acuerdan que cuando venimos estudiando el pulso, ría por frecuencia? ¿Se acuerdan qué significa ría? Que el pulso es regular. ¿Qué significa que el pulso es regular? Que la distancia entre golpe y golpe es siempre el mismo. ¿No? Esto es regular, regular, regular. Si hay una irregularidad, eso se llama arritmia. Entonces, lo primero que hacemos cuando tomamos el pulso es ver si el pulso es regular, es decir, si es rítmico. Si hay una alteración, se llama arritmia. Después vamos a ver si el pulso es igual. ¿Qué significa que es igual? Que la fuerza con que sentimos es siempre igual. Eso es igual. El golpe que sentimos en nuestro dedito es siempre igual. Y después, amplio. Un pulso amplio es aquel pulso al que ponemos el dedo e inmediatamente lo sentimos. Ese es un pulso amplio. Y recién después la frecuencia, que si es regular, igual y amplio, podemos contar durante 15 segundos cuántas contracciones hay, digamos que hay 20 en 15 segundos, y lo multiplicamos por 4 porque la frecuencia cardíaca siempre se da por minuto. Entonces aquí decimos frecuencia 80 latidos por minuto. Pero también tenemos que aprender a sacar conclusiones de ría con frecuencia. ¿Qué estamos examinando cuando decimos que el pulso es regular? Que la distancia entre golpe y golpe es siempre el mismo. ¿Y eso qué significa que la distancia entre golpe y golpe es el mismo? ¿Se acuerdan que cuando dibujamos el corazón, en esta parte de acá está el nódulo sinusal y que acá hay un tejido fibroso que no deja pasar el potencial de acción, el potencial eléctrico, y que solamente va a pasar el que llega al nódulo auriculoventricular. Y de ahí viene por el haz de His, que tiene dos ramas, una derecha y una izquierda, que a su vez tiene dos ramas también. ¿No? Entonces así viene. Esa
células son especializadas en transmitir la electricidad y avanza muy rápidamente. Aquí dicen que hay tres ACE que tienen nombre, pero no tienen la importancia que deberían tener. Pero esto sí, ¿no? Aquí tenemos la rama derecha y la rama izquierda. ¿Por qué hay dos en la rama izquierda? Porque ya sabemos que el ventrículo izquierdo es grueso, es muy fuerte, muy poderoso, tiene mucha masa muscular. Entonces necesita más fibra de Purkinje. Entonces, cuando estamos diciendo que este de aquí está producido con la misma distancia, significa que el nódulo sinusal y toda la red está funcionando bien. Y que además la fuerza de contracción, es decir, la sístole, está funcionando bien. Y si la sístole está funcionando bien, quiere decir también que la diástole está funcionando bien. ¿Qué es la diástole? Es el momento en que el corazón se relaja. ¿Y se relaja para qué? Para poderse llenar de sangre. Si el corazón no se puede relajar, no se llena de sangre. Si no se llena de sangre, cuando se contrae, esto de aquí ya no va a ser igual, va a cambiar. Entonces, con esta distancia, nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, fibra de Purkinje, contracción sistólica y dilatación diastólica, está todo funcionando bien. Después que sea igual significa que en cada contracción la cantidad de sangre inyectada es siempre la misma. ¿Se acuerdan cuánto es lo que sale con la contracción sistólica? ¿Qué cantidad de sangre sale? Más o menos. ¿Perdón? 75. Más o menos entre 60 y 70 mililitros. Y queda un remanente, no sale todo, queda acá un remanente de más o menos 50, 60 mililitros. Varía según los estudios, y lo más importante es que cuando sale aquí, el golpe que da en nuestro dedo va a ser siempre igual, porque la cantidad que está usando es siempre la misma, lo que significa que cuando se relaja el diástole, entra la cantidad necesaria de sangre. Y cuando se contrae, bota la cantidad exacta de sangre. Y eso nos lleva a la parte de acá, del segundo ruido al próximo R1, está la fase de relajación del músculo cardíaco. Se relaja. Y se relaja para que pueda entrar sangre. Entonces aquí también tenemos un periodo de relajación isovolumétrica. Acá era el periodo de contracción isovolumétrica. ¿Qué quiere decir contracción isovolumétrica? Que se contrajo, pero se contrajo solamente para ir de 0 a 80, sin cambiar la cantidad de sangre, porque no salió nada de sangre, solamente se contrajo. Y esto fue haciendo presión hasta que llegó a 80. Cuando llegó a 80, pasó ese periodo de contracción isovolumétrica y viene un periodo de eyección, donde sale esa cantidad de más o menos 70 ml, que se llama volumen sistólico. Volumen sistólico. Acuérdense que multiplicando el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, ¿qué da? 4.900. ¿Qué da? 4.900, 5.000. Gasto cardíaco. Eso, ¿no? Entonces, regular igual
amplio. Amplio significa que al yo tocar el pulso lo siento bien. ¿Por qué? Porque en cada eyección sistólica está botando 70 ml. Si se llena mal y bota 40 ml, esto va a ser pequeñito. Y como el corazón necesita que saque 5 litros, si bota 40 para que dé 5.000 ml, necesita más, porque aquí da 70, da 4,9 litros. Pero si da 40, ¿por cuánto hay que multiplicar para que dé 5 litros? 4 por 7, 28. 4 por 10, 40. 4 por 11. 44. Entonces, por lo menos tiene que ir a 110 latidos por minuto para acercarse a 4,4. Entonces, influye esto y esto en el gasto cardíaco. Entonces, ¿qué es el pulso? El pulso se percibe como una expansión de la pared arterial. Eso hay que recordar, que el pulso sale, golpea la arteria y la arteria se estira. Se estira. Y tiene una fuerza. Esa arteria después tiene que volver a su sitio. Y esa presión que ejerce aquí, esa es la presión arterial diastólica. Y la diferencia, 120 menos 80, ¿qué se llama? Presión de flujo o presión diferencial. Esa es la presión con que avanza la sangre. Y recordemos que la sangre avanza como flujo laminar. Flujo laminar. Y cuando avanza como flujo laminar es silencioso, no produce ruido. Pero si aparece un obstáculo, un ensanchamiento o un estrechamiento, se altera el flujo y se hace turbulento. Y cuando hay flujo turbulento, vibra y podemos escuchar un soplo. Entonces, el soplo es precisamente la alteración del flujo turbulento. ¿Dónde vamos a tomar el pulso? En todo sitio donde esté la arteria apoyada sobre un músculo o sobre un hueso. De preferencia, el pulso radial. ¿Por qué el pulso radial es el más mejor, como dicen en el campo? Porque está en un canal. Eso porque lo podemos acomodar sin molestar mucho al paciente. El pulso carotidio, no se estudia el pulso en esta arteria debido a que se puede producir un reflejo vasovagal. En vez de aquí se debe, se puede. Y ese reflejo vasovagal, ¿qué hace? Lo frena el corazón y puede ocasionalmente producir un paro cardíaco en ciertos tipos de personas. Una vez cuando era niño vi como, ¿se acuerdan? ¿Lo conocieron? ¿Por qué se produce reflejo vasovagal? Por estímulo. Claro, pero debido a qué estímulo. En este caso. En ese caso es que aquí está el globo carotídeo, que está en contacto con los centros vagales, que lo estimula y le manda al corazón de detenerse. Si se detiene el corazón, ¿qué pasa? Se muere, pues, ¿no? Eso, yo vi una vez cuando era niño una película de James Bond. ¿Se acuerdan de James Bond? ¿Lo conocen? Sí, ¿Sí? yo mi padrino. ¿Ah? Yo mi padrino. Ah, pero ya decía el hermano, tiene un hermano que se llama Kewe. Ese no lo mayor, ¿para qué, güey? Kewe Bond. Ese padrino. Bueno, en una película se enfrenta a un gigante así y él lo agarra con sus dos deditos, le hace, le aprieta ahí
Y el tipo se desmaya. Y digo, ¿por qué? Entonces averigüé, tenía 7 años, de que ahí había algo que hacía desmayarse a la gente grande. ¿Por qué no tomamos ahí también? Porque las carótidas son embolígenas. ¿Qué quiere decir embolígeno? Que ahí en la bifurcación de las carótidas se van produciendo placas. Y esas placas producen, de ateroma, producen alteraciones en las plaquetas. Y si nosotros las sobamos, podemos desprender esas plaquetas y se van y hacen microtrombos que pueden a lo largo afectar enormemente la capacidad cerebral. ¿Qué es lo necesario para estudiar el pulso? Para estudiar el pulso hay varias propiedades que se deben examinar. Recordar que la frecuencia es normal de 60 a 100, que esa frecuencia normal de 60 a 100 varía según un grupo de expertos. Es una decisión que toma un grupo de expertos y es una decisión arbitraria. ¿Qué se llama cuando el pulso es mayor de 100? Taquicardia. ¿Qué se llama cuando el pulso es menor de 60? Bradicardia. Las alteraciones del ritmo se llaman arritmia. Después vamos a ver un capítulo muy importante de la cardiología, el estudio de las arritmias. ¿Qué es lo que se estudia en el pulso? ¿No? Ya vimos que lo primero es que sea irregular, igual, amplio, y después la frecuencia que se multiplica por 4 para que sea la frecuencia por minuto. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en el pulso? Sus características. Esta es una pregunta de examen. ¿Cuáles son las características que se estudian en el pulso? Y ahí tenemos frecuencia, regularidad, igualdad, dureza, amplitud, comparación, celeridad, presencia y morfología. Son muchas cosas, pero eso lo hará el cardiólogo, no lo hace el médico general. ¿Qué estudia el médico general? Ría con frecuencia. Eso es lo que no puede faltar en el médico general. ¿Qué es lo que ponemos en la historia? Pulso radial presente, regular, igual, amplio, con una frecuencia de tanto. Eso es lo que hay que poner cuando estamos examinando el pulso. El pulso, ya según esto de acá, su presencia es básicamente decir, ¿hay pulso o no hay pulso? Tanto no es porque si está vivo o no está vivo, porque puede estar desmayado y le buscamos el pulso periférico y no el pulso periférico, pero vemos que está vivo, pero no hay pulso. ¿Por qué es? Quiere decir que tiene una hipotensión muy marcada, porque cuando la presión baja por debajo de 80, no conseguimos tener pulso periférico por una vasoconstricción que se da siempre que hay una pérdida de conciencia. Hay una enfermedad que se llama enfermedad sin pulso de Takayasu, muy corriente en mujeres, dentro de lo raro que generalmente lo tiene la mujer. ¿Qué es la enfermedad de Takayasu? Obliteración del ostium de salida de la rama del callado aórtico. Están tapados. Entonces, cuando viene la contracción, no produce pulso porque no puede salir a golpear la aorta. Enfermedad de Takayasu o enfermedad sin pulso, frecuente en mujeres jóvenes. También es difícil conseguir un pulso en las personas que tienen edema, mixedema, obeso o muy musculoso. Después hacemos la comparación. Esto es muy importante, hacer la comparación. Se compara el pulso de un lado con el del lado opuesto en cuanto a presencia, amplitud, sincronía. Esto de comparar pulso periférico tiene una mnemotecnia. Se busca PAC y se pone PIS. ¿Qué ponemos? PIS, que quiere decir pulsos presentes, iguales y sincrónicos. ¿Por qué
latido del corazón se va por todas las arterias y yo voy a tomar simultáneamente el pulso de los dos brazos, pulso radial de los dos brazos. Y tienen que estar presentes en ambos, iguales, sentirlo igual y sincrónico. Porque si uno llega antes que el otro, quiere decir que en algún lugar de su trayecto hay algo que impide que llegue en su momento. Entonces nos avisa eso. Tienen que ser presentes, iguales y sincrónicos. Pero ¿qué estudiamos? Su presencia, que sean amplios y que sean sincrónicos. El pulso, eso es muy importante cuando investigamos los pulsos de los miembros inferiores. El pulso pedio, el tibial posterior, el pulso oblicuo. Frecuencia, esto no se olviden de esa palabra, eucardia quiere decir normal, corazón normal. Taqui, más de 100, fisiológicamente esfuerzo de emociones, embarazo, patológicamente pueden ser de causa del corazón o extracardíaca. ¿Cuáles son las más frecuentes? Extracardíaca, hipertiroidismo, anemia, son muy frecuentes ambas las dos. Y algo también muy frecuente, el simpático tonismo. Hay personas que tienen una hipertonía simpática. Su sistema simpático está hiperactivo y está mandando señales al corazón para que todo el tiempo esté acelerado. Bradicardia, fisiológicamente vagotónico. Hay personas que son vagotónicos, pero también en los atletas, ya habíamos comentado que un atleta de eso de alto rendimiento puede tener un pulso de 60 latidos o menos de 60 latidos en reposo. Y patológicamente, bradicardia sinusal, bloqueo auriculoventricular completo, este frecuente en OVD que provienen de sitios donde abundan llagas. Aquí en Santa Cruz tenemos el Torno y tenemos Buenavista, donde hay o había muchos llagas. Regularidad. En condiciones normales, el espacio de tiempo entre latido y latido tiene que ser siempre igual. Eso se llama pulso regular. En caso de que sea diferente, se dice pulso irregular. ¿A qué puede deberse un pulso irregular? A la extrasístole. ¿Qué quiere decir extrasístole? La aparición de una sístole prematuramente. Loop, 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 y de repente prematuramente aparece una contracción que no estaba dentro del esquema, es una extrasístole. Y entonces se llama irregular, pulso irregular. Y es mínimo porque hay una extrasístole cada tanto. Normalmente tenemos unas 500 extrasístoles en 24 horas. A veces sucede que estamos, sobre todo cuando las mujeres ven a su churro, se le produce un vuelco de corazón, así se dice, así se siente la extrasístole. ¡Pum! Y queda el churro. Los hombres no hacen eso. Puede deberse también a una fibrilación auricular. La fibrilación auricular es cuando hay una patología que generalmente hace que crezca la aurícula y crece tan grande que pierde el control de sus impulsos eléctricos y ya no se contrae, sino que toda la aurícula empieza a fibrilar. Cada parte de la aurícula se contrae como quiere y ya no hay una contracción. Entonces esas contracciones montoneras que hay van a estimular el nódulo auriculoventricular y cada vez que hay un cierto conjunto de mensajes que llegan para que se active el nódulo auriculoventricular, pasa una señal y no tiene nada que ver con el resto de las cosas. Entonces pasa una señal cuando quiere. Ya no hay ritmicidad, ya es un ritmo arrítmico. Y cuando es total la arritmia,
y la fibrilación auricular. Es muy común la fibrilación auricular. Tocamos el pulso y sentimos una arritmia total. Pulso bigeminado. Este pulso hay que saberlo. ¿Por qué hay que saberlo? Porque es común en pacientes cardíacos. En pacientes cardíacos hay un latido normal y una extrasístole. Un latido normal y una extrasístole. Y se repite. Es un pulso regularmente irregular. Fíjense lo que dice. Regularmente irregular. Hay que analizar esa palabra. No memoricen nada que no entiendan. Aprendan y luego memoricen. Aquí no vale la memoria, hay que saber lo que se trata de aprender. ¿Por qué se llama bigeminado? Porque lo vamos a sentir como dos golpes, pero uno es la sístole verdadera y la otra es una extrasístole producida por la intoxicación digitálica. La intoxicación digitálica es muy frecuente. Generalmente al paciente que se le da digitálico cada vez se usa menos, pero todavía se usan. Antes, cuando yo era estudiante, al paciente se le decía tome de lunes a viernes y descansa el fin de semana para evitar la intoxicación. Ahora se puede hacer dosificar la cantidad de drogas que hay circulando, entonces ya es más, se ajusta mejor. Entonces esto es un pulso con alteración de la regularidad. Entonces tenemos el pulso bigeminado. Alteraciones de la igualdad. Ya vimos que la igualdad es que todas las ondas del pulso deben tener la misma altura. Ese es un pulso igual. Se siente el mismo golpe en el dedo que palpa. Eso es un pulso igual. Es decir, que todas las sístoles ventriculares se está inyectando el mismo volumen de sangre y por eso sentimos la misma intensidad de golpe. Y eso significa que en diástoles se llena siempre con el mismo volumen. Eso significa, ¿y eso por qué lo recalco? Porque una de las situaciones más comunes de ver en las personas mayores es la hipertensión. La hipertensión es, si yo estoy, mi corazón izquierdo está funcionando bien, es que tiene cierto peso, cierta carga que tiene que vencer de 80 milímetros de mercurio. Pero tiene la hipertensión que es esencial, no se sabe por qué llega, y de repente está luchando contra una presión de 100. Ese aumento de 80 a 100 va a hacer que el músculo crezca, ¿no? Entonces, y el paciente no siente nada. Por eso los americanos le llaman the silent killer, el matador silencioso, el asesino silencioso a la hipertensión, porque no avisa, ¿no? Y van 10 años donde el corazón está funcionando con una presión mucho mayor y secreción se hace rígido, se vuelve como, ¿recuerdan que les he comentado cómo caminan los pesistas, no? Rígido, ¿por qué? Tan rígido. Y lo mismo le pasa al músculo cardíaco, está rígido. Entonces le cuesta expandirse para llenarse, empieza a llenarse con menos. Y cuando se contrae, bota menos. Entonces tiene un problema de la diástole, se llama eso disfunción diastólica. Disfunción diastólica. Y eventualmente puede aparecer un cuarto ruido. ¿Se acuerdan del cuarto ruido cuando se producía? El cuarto ruido se produce, para que ustedes se acuerden, en qué parte se produce, haciendo esto así, L1, L2, aquí aparece el tercer ruido. ¿A qué corresponde el tercer ruido? Al llenado ventricular rápido. Y el cuarto aparece acá.
¿A qué corresponde el cuarto ruido? Ruptura de la fuerza. A la contracción auricular en un músculo rígido. Ahí aparece. Entonces, siempre que tengamos una persona con presión arterial elevada, busquemos si ya no tiene un cuarto ruido por esta causa. Pulso alternante. Fíjense cómo es el pulso alternante y no confundirlo con este de acá. ¿Qué es un pulso alternante? Es regular, pero es desigual. ¿Se entiende? Regular, pero desigual. Doctora, ¿sabe? Regular, pero desigual, ¿qué significa? Hola. A ver. Es constante en el periodo de tiempo, pero el ritmo de la onda, el golpe no es, como la palabra que dice regularmente regular. Quiere decir que está funcionando bien el nódulo sinusal y toda la trayectoria, pero quien está funcionando mal es la parte de eyección. No está botando toda la cantidad porque no tiene fuerza. Por eso es que es regular, pero es desigual porque una está normal y la otra está más pequeña. Regular, pero desigual. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que aquí hay una buena contracción, pero como hay un problema de musculatura del ventrículo, no se recupera lo suficiente y la segunda contracción es débil. Eso entonces se da distinta intensidad, diferente volumen de expulsión. Esto se llama pulso alternante y hay una maniobra que hay que hacer cuando sospechamos de la existencia de este pulso alternante, una maniobra que se llama prueba del manguito. Controlamos la frecuencia cardíaca y sentimos que puede haber, pero no estamos muy seguros si hay esa desigualdad, un pulso desigual, ¿no? ¿Por qué desigual? Uno está votando normal y otro está votando menos, pero quizás no lo podamos sentir. Entonces, ¿qué hacemos? Contamos y contamos por decir que está en 100 de frecuencia. Entonces agarramos para medir la presión, ¿cómo se llama? Un oxímetro de pulso. Tensiómetro, ¿no? Agarramos un tensiómetro y le volvemos a tomar el pulso. Primero hacemos que todo el pulso desaparezca, vamos a ir insuflando de a poquito y cuando empieza a aparecer el primer pulso, ahí lo dejamos y contamos otra vez la frecuencia y va a estar en la mitad. ¿Por qué? Porque solamente vamos a poder apreciar estos golpes, no estos. Entonces, si antes estaba 100, ahora vamos a contar solamente 50. Entonces ahí estamos seguros de que es un pulso alternante porque hay un daño miocárdico severo. El músculo cardíaco, el ventrículo izquierdo, está severamente dañado, generalmente por problemas de falta de irrigación. Entonces el pulso alternante es importante. Este y el que viene y este son los dos más importantes que hay que saber. Hay otros dos más que también siempre pregunto, pero el alternante sí es importante. Este otro también, el bigeminado por la intoxicación digitálica, y este porque hablan mucho de este pulso paradojal o paradójico. En realidad no es ninguna paradoja, pero tiene ese nombre.
¿Por qué no es paradójico? Porque es una exacerbación de un fenómeno normal. En algún momento les comenté que normalmente durante la inspiración aumentan los fenómenos derechos. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que aumentan los fenómenos derechos, doctora Saleh? Y cuando está vacunada con aguja de vitrola, la doctora no puede dejar de hablar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que en la inspiración, qué pasa? En la inspiración, este es el tórax, aquí está el corazón. Hay que recordar que aquí hay una conexión directa y aquí hay otra conexión directa. ¿Qué es esto de aquí? ¿Las venas? ¿Dónde llegan las cabas? Aquí llegan las cabas. Esto es cava. Y esto es cava. Pero esta de aquí en el pescuezo. Esto es el pescuezo. Pescuezo. Cuando yo le pido al paciente que respire hondo, esto se ensancha. Y aquí está la aurícula y aquí está el ventrículo derecho que también se ensancha. Entonces, si yo tengo algo, una bolsa y la abro, todo esto va a entrar ahí. Porque cuando hago una inspiración, aquí estoy apretando con la panza y entonces voy mandando sangre allá. Por eso es que todo el lado derecho recibe más sangre y el lado izquierdo menos. ¿Por qué? Porque cuando entra sangre aquí, esto protruye un poquito y le quita espacio al ventrículo izquierdo. Entonces, esto es lo que tiene que recordar, que durante la inspiración aumentan los fenómenos derechos. Quiere decir que si tenemos un soplo en el lado derecho, y queremos saber si efectivamente es un soplo del lado derecho, le pedimos que respire hondo y harto aire. Eso va a producir ese llenado exagerado de la parte derecha y va a sonar más fuerte el soplo del lado derecho. Para eso sí. Y si es de izquierdo, va a disminuir porque va a haber menos sangre en el lado izquierdo. Eso es normal. Y es tan normal que podemos nosotros estar tomando el pulso, como aquí estamos tomando el pulso, y le decimos a la persona respire hondo y vamos a sentir, si tenemos mucha habilidad en los dedos, vamos a sentir que durante la inspiración disminuye la presión porque está expulsando menos sangre. ¿Se entiende? ¿Sí? Las niñas brillantes, los menos dotados, ¿entienden? Voy a tener que hacer así porque los menos dotados precisamente son. Es importante entender por qué pasa esto. Y el pulso paradojal es una exacerbación de ese fenómeno normal. Es decir, que cuando está exagerado ese fenómeno normal, el paciente que por causa respiratoria o cardíaca se exacerban estos fenómenos, es ahí que se llama pulso paradojal. ¿Y qué es lo que puede hacer que se exacerbe? Que la inspiración y la expiración sea mayor a lo normal, más de 20, y esto ya cambió, ahora dicen más de 10 milímetros de mercurio ya es suficiente para que se llame pulso paradojal. Se dice que el pulso es paradojal cuando al inspirar profundamente el pulso radial disminuye o desaparece, como se ve aquí. Respire hondo y estamos aquí viendo este pulso, respiró hondo y el pulso disminuye o desaparece. Eso es pulso paradójico. Pero es muy importante porque las causas respiratorias bolé costal, ¿se acuerdan del bolé costal? Algo les hablé del bolé costal.
¿Quién se acuerda? ¿No? Ya ahorita lo voy a explicar. Y causas cardíacas, taponamiento cardíaco. Taponamiento, está en portugués. Resulta que aquí, otra vez volvemos al tórax, están las costillas. Venía en su auto, no le puso el cinturón de castidad, y pum, se chocó y se le quebraron estas costillas. Cuando él respira, en vez de hacer así, ese grupo de costillas, al respirar se hunde. ¿Se hunde por qué? Porque está roto acá. Y toda esta parte se mueve y esta vena, cava, se dueblan. ¿Cómo se dice? ¿Se dueblan o se doblan? Se dueblan. Así me gusta más, se dueblan. Y si se dueblan, no entra sangre a la aurícula derecha, no pasa sangre al ventrículo, y cuando este se contraiga, se va a contraer en vacío y no va a poder irrigar la cabeza. Eso se llama colecostal. Y hay que corregirlo. ¿Cómo se corrige? Tapando la brecha, es decir, tratando de que al respirar hondo no se hunda esa parte y haga desplazar a todo el intestino. Ya me pasó eso a mí una vez. Yo trabajaba en el campo, me llaman por radio de que un niño se había caído sobre una sierra y se había cortado el brazo. La sierra era más o menos de 3 metros, redonda, y así rapidito, y él se subió, era un niño que había ido a curiosear, se resbaló, se cayó contra la sierra y la sierra le cortó el brazo. Pero no me dijeron que también le había cortado aquí. Hasta aquí había llegado la sierra. Y me fui, estaba a 120 kilómetros de donde yo estaba. Salían con el tractor y nos encontramos. Cuando me encuentro con él, el brazo me saludaba, hola, hola, hola. El brazo del niño, el niño en un shock. Pero ya después le dije, no le cortaba. Cuando él trataba de respirar, esto se hundía y su corazoncito se lo podía ver por ahí. Entonces, con una bolsa, porque no me dijeron, con una bolsa de plástico, armé una tapa ahí y había llevado un ayudante a agarrarle ahí y a volver otra vez al San Ignacio de Loyola. Se salvó el niño. Porque tuve en cuenta esto se puede cortar. Si no, por eso es importante el pulso paradójico, el colecostal, y puede suceder un taponamiento cardíaco. ¿Cuándo sucede? También por traumatismo. Una costilla se rompe, perfora el pericardio, hay un derrame pericárdico, taponamiento cardíaco. Es decir, lo que rodea al corazón es el pericardio y no se extiende. Está en el límite para que el corazón pueda distenderse. Pero si se llena el espacio entre el corazón y el pericardio, se llena de sangre por un derrame, entonces el corazón no puede hacer sístole. No puede hacer sístole, no se va a llenar. Si no se llena, no tiene que expulsar, no tiene sangre para mandar al cerebro ni al corazón y el paciente se muere. Por eso hay situaciones de emergencia. Lo mismo en el neumotórax atención o hipertensivo, que se forma un sistema de válvula, el paciente respira, mete aire, pero cuando expira, cierra, no puede salir el aire y cada vez el mediastino se va doblando, hasta que llega un momento en que está tan doblada las cavas que tienen una presión muy baja que no puede llegar sangre al corazón. La dureza. La dureza, eso lo podemos sentir comparativamente con nuestro pulso, ¿no? Sentimos el pulso y lo podemos apretar. Pero hay personas que tienen tan dura la arteria tan dura, que es necesario ejercer una presión muy grande para poderla comprimir.
esto depende de dos variables, de la presión arterial y del estado de la pared. El pulso duro puede encontrarse en la hipertensión arterial, pero hay una patología, arteriosclerosis, donde las partes internas de la arteria se calcifican y produce esto, aterosclerosis. Y cuando se lo palpa, le han dado el nombre de tráquea de pollo, porque alguna vez ustedes han palpado el pescuezo de un pollo, ¿no? ¿Cómo se siente? Bueno, así supuestamente se siente esta arteria que está llena de aterosclerosis. Después del pulso duro hay un pulso blando, en niños sobre todo, ¿no? Y en mujeres que están a dieta siempre. Y en la parte patológica, en el shock, en la hipotensión arterial, en las grandes pérdidas de volumen de sangre, por lo que sea. Y hemos visto de que cuando no hay suficiente volumen, el corazón trata de aumentar la frecuencia cardíaca para conseguir tener el mismo gasto cardíaco. La amplitud, ya vimos que la amplitud depende de la presión diferencial. Y aquí, insuficiencia. Aquí en la insuficiencia aórtica es interesante, ya lo vamos a ver con más detalle cuando tengamos que ver esta parte, pero hay algo importante en la insuficiencia aórtica. Digamos que esta es la aorta. Insuficiencia aórtica quiere decir que en la fase de diástole la sangre va a volver. Eso es la insuficiencia aórtica. ¿Y qué pasa con el ventrículo? El ventrículo está también recibiendo su sangre normal de la aurícula, pero también está recibiendo sangre patológica que está yendo corriente hacia atrás, y este tiene que amoldarse para recibir más cantidad de sangre. Y se acuerdan que hay una ley, la ley de la onda, o la ley de Frank Starling. Eso, esto tiene que distenderse más. Y mientras más se distiende, mayor fuerza de contracción. ¿Qué pasa cuando hay una mayor fuerza de contracción? Esto sale con más violencia y va a producir una onda de pulso bien alta. Y acá, como esta tapa no funciona, esto va a ser más o menos de 40 milímetros de mercurio y esto de 160, por dar un ejemplo. Y esto da por consecuencia una gran presión diferencial, una gran presión de flujo. ¿Se acuerdan? Que era presión arterial sistólica menos presión arterial diastólica. ¿Cuánto da eso? ¿Normal? 40. 120 menos 80. Saque su calculadora, ¿cuánto es? 40. Ya sacó. 40. Y aquí, entonces vamos a tener una presión diferencial tremenda. Esa gran presión diferencial produce una montonera de signos. Sí, hallaron ahí los que descubrieron eso. Pero el que continúa todavía vigente es este. ¿Se acuerdan? Signo del sí constante de Muset. ¿No? Y se llama así porque un médico que se llamaba Muset vio que su hermano, que era poeta en París de los años 1800, hacía así todo el tiempo. Y le llamó la atención. Y después vio que otra gente también hacía así. Y en esa época no había penicilina, pero había mucho amor. Y se contagiaban de sífilis. Aortitis sifilítica tenía. La aorta es atacada por la sífilis. Entonces, todos estos tenían este problema. Y Muset llamó la atención, por lo que en eso hermano se llamaba signo de Muset.
Pero hay un montón de otras cosas producidas. ¿Por qué? Por esa gran presión diferencial. Se contrae tan fuerte el corazón, larga la sangre que lo manda para atrás la cabeza, y cuando se relaja vuelve tan rápido la presión que va hacia abajo. Entonces eso es el signo de diferencia, gran presión diferencial. Y hay aquí también el signo de Quinqué, hay en la úvula que también se mueve, también tiene nombre. También está el signo de Lincoln, porque dicen que Lincoln tenía eso por una foto que le sacaron así, sentado así, y se ve que está moviendo la pata. ¿Y por qué está moviendo la pata? No la puede dejar tranquila. Y ahí también hay un doble soplo plural, también tiene nombre, doble soplo plural, pero todas esas cosas es por esa gran presión diferencial que hay. Pero hay causas extracardíacas, hipertiroidismo, causas cardíacas otra cosa. Causas cardíacas, insuficiencia aórtica. Después hay otro, hay otro muy importante que es al revés. Esto de aquí produce un pulso que vamos a ver que se llama Zeller. Un pulso de así, rápido ascenso y rápido descenso. Se llama Zeller. Y es producida por una insuficiencia aórtica grave. Ahora, ¿qué pasa si en vez de ser insuficiente hay una estenosis? El pulso ya no va a ser así. El pulso va a ser así. Petizo y largo. Eso se llama parvus y tardus. ¿Por qué? Porque le cuesta sacar, y entonces no se eleva mucho y tarda en sacar, y por eso tiene esta. Esos son los dos pulsos más importantes que se preguntan. ¿Por qué? Porque afectan a la arteria, a la válvula aórtica. Y antes era muy común la sífilis, ahora casi ya no hay sífilis, pero lo que hay es gente que está envejeciendo. Y el envejecimiento ataca la válvula aórtica, ya sea por estenosis aórtica o insuficiencia aórtica. Estamos volviendo a ver estos signos en pacientes adultos mayores de la tercera edad. El pulso Zeller es, como yo les describía, un pulso, y esto lo pregunto siempre porque es muy común. El pulso Zeller es un pulso amplio de ascenso y descenso rápido. Se encuentra en la insuficiencia de la válvula aórtica importante. Una maniobra que sirve para reconocer esta condición es levantar el antebrazo del paciente sobre el nivel del corazón, palpando el antebrazo cerca de la muñeca con todos los dedos de la mano, y el pulso se hace más notorio, lo que se llama pulso en martillo de agua. El martillo de agua era un juguetito de esa época que daba una vuelta porque tenía agua adentro y de repente botaba el agua con mucha fuerza dentro de un recipiente de vidrio y daba vuelta y volteaba. Entonces eso se llamaba martillo de agua. Y el martillo de agua ahora consiste en agarrarle el brazo al paciente y levantarlo así. Y en vez de disminuir el pulso, ahí se acelera y suena y se siente fuertísimo. Eso, pulso de martillo de agua. Lo describió un señor llamado Corrigan, que también se llama pulso de Corrigan. Zeller, amplio, ascenso y descenso rápido, martillo de agua, pulso de Corrigan. Y aquí está el que les estaba tratando de explicar, el tardus y parvus. Es la onda del pulso caracterizada por tener una amplitud disminuida, parvus, y de ascenso lento, tardus. No me había dado cuenta que me pasé de revolución.